Saludos y gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tendremos como invitado especial a Ito Bisonó, quien es el ministro de Industria y Comercio, con quien hablaremos sobre diversos temas. Pero antes, como siempre hacemos, vamos a analizar las principales informaciones acaecidas durante esta semana. Sin lugar a dudas, la noticia más importante en esta semana ha sido el anuncio del presidente Luis Abinader de que retira del proyecto de presupuesto que regirá a partir del próximo año cualquier intento de establecer nuevos impuestos, debido, entre otras cosas, a que ha llegado a un acuerdo con la empresa Barrick Gold y con el sector económico del país, mediante el cual le adelantarán recursos tomados en cuenta para cargas futuras a fin de paliar la situación que atraviesa el país. En su discurso, Luis Abinader reitera la responsabilidad del pasado gobierno en la situación económica y los responsabiliza de cometer actos de corrupción que han afectado directamente a la economía nacional. Abinader espera que las autoridades judiciales hagan lo correcto para combatir la corrupción cometida por funcionarios del pasado gobierno y califica de incapaz y politizados a los integrantes de la Cámara de Cuentas, a quienes le sugiere renunciar en manada. Una de las principales noticias en esta semana también ha sido el masivo rechazo de los ciudadanos al anuncio de que en el próximo presupuesto se iban a instaurar estas medidas impositivas en algunos renglones, entre ellos la compra por internet, y el presupuesto que se iba a imponer también una tasa impositiva al salario número 13, lo cual, además de inconstitucional, sencillamente es inaceptable. Alguien debió advertir al presidente Luis Abinader de que las conquistas laborales y el salario número 13 no son de carácter regresivo. O sea, todo lo que tiene que ver con conquistas laborales goza de progresividad. Pero además fue evidente un mal manejo comunicacional respecto a tan importante tema. Tuvo que salir el mismísimo presidente Luis Abinader a apaciguar a la ciudadanía y lo hizo muy bien. Otra noticia negativa que molestó a la sociedad fue la denuncia de que desde el Ministerio de Educación había una orden departamental para la compra de 700,000 pesos en orquídeas para hermosear los despachos del ministerio, momentos en que la gente estaba hablando de que le quieren establecer impuestos. Total austeridad es lo que debe regir en todo este momento para el país y desde el gobierno, pues el gobierno encontró las arcas vacías, al menos eso es lo que dice. Allí también se evidenció un mal manejo comunicacional, pues primero se dijo que la orden había sido firmada por las pasadas autoridades, pero se demostró después que fue firmada en esta gestión por funcionarios de esta gestión. La noticia más trágica y más importante, a mi modo de ver, durante esta semana, pero ignorada por las autoridades, ha sido la explosión de una estación de combustible en Santiago, lo que hasta ahora ha provocado la muerte de 7 personas sin que hasta el momento las autoridades hayan fijado una posición determinante al respecto, lo que evidencia un silencio cómplice, pero como también los medios de comunicación han estado un poco indiferentes a ese tema, podría decirse que las investigaciones deben ser mucho más profundas. Se tiene como un misterio los nombres de los dueños del lugar. Noticia importante también ha sido la continuación de las evaluaciones a los aspirantes a miembros de la Junta Central Electoral. Se espera que el proceso culmine a finales de mes. Algunos sectores, entre ellos la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, el Consejo Nacional de la Empresa Privada y la Asociación Nacional de Industria de la República Dominicana, entre otros, han demandado perfiles complementarios para esas posiciones. Creo que esas instituciones tienen todo el derecho a fijar posición respecto a este o cualquier tema, pero también tienen que aprender a participar en los procesos con sus propios candidatos. Otra noticia ha sido el dilema en torno a la pertinencia de Punta Catalina y su valor en el mercado. Funcionarios del gobierno acusan a la pasada administración de dejar esta planta con graves problemas, pero aún así la planta sigue funcionando, lo cual me resulta sumamente extraño. El ex administrador de Punta Catalina, Jaime Aristides Escudero, contesta al gobierno y dice que se trata de una estrategia mediática para vender esta planta a precio de vaca muerta.
Lo importante respecto a Punta Catalina es que fue construida con los dineros del pueblo, con los cuartos de la gente, y esta sociedad está expectante y empoderada y no permitirá nuevos engaños. Finalmente, otra noticia ha sido la resolución aprobada por los senadores a la que piden al presidente Luis Abinader aperturar la frontera con Haití. Olvidan los señores legisladores que la frontera está cerrada no por petición nuestra, sino porque el 15 de marzo de este año el gobierno de Haití así lo dispuso en su libérrima decisión como nación. No fuimos nosotros que cerramos la frontera, fue Haití, que es una nación libre e independiente como nosotros, que cerró. Consecuentemente, no entiendo cómo puede el presidente Luis Abinader tomar una decisión que no esté en sus manos. Además, pregunto, ¿cuál es la ventaja de aperturar la frontera con Haití, un país con graves problemas de convulsión social, sin registro de muertes e infectados por el COVID? ¿Por qué esa petición ahora? Justo cuando el canciller y el presidente de la República, Luis Abinader, en foros internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, están pidiendo a los organismos internacionales venir en auxilio de Haití, porque Haití es un estado fallido y la República Dominicana obviamente no puede cargar, lo ha dicho el canciller y lo ha dicho el presidente, la República Dominicana no puede cargar con Haití. Pues, ¿por qué buscarnos nuevas cosas, nuevas posibilidades de infectación a las personas abriendo la frontera en un momento que no es el propicio? Podría entenderse la necesidad de todos los que viven en la frontera, y es verdad, hay necesidad económica, hay problemas de salubridad, hay problemas de salud, pero la decisión no está en nuestras manos, señores legisladores. Ha sido una decisión de Haití, del gobierno de Haití, cerrar las fronteras. Pero bien, lo dejamos hasta ahí porque ya está con nosotros Ito Bisonó, quien es el ministro de Industria y Comercio, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas. Bien, tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros Ito Bisonó, quien es ministro de Industria y Comercio, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas. Pero antes quisiéramos saludarlo. ¿Cómo estás, Ito? Estoy muy bien, Adolfo, y más ahora aquí en tu programa y a través de él con los amigos de toda la República Dominicana y el mundo. Mire, antes de comenzar la entrevista, digamos, con sus formalidades, es necesario preguntarle su valoración sobre el discurso del presidente Luis Abinader para llevar cierta tranquilidad respecto a la no imposición de impuestos. Lo primero es que a nosotros nos tocó estar presente en la evaluación del presupuesto y el presidente en esas reuniones cerradas, desde luego, no tienen ustedes por qué tener la información que yo le estoy dando. Se sabe que fue un presupuesto para discutir y que las fechas obligatorias de ley hay que entregar el presupuesto en octubre y luego el presidente habló de discutir el presupuesto en el Congreso con una ejecución de gobierno que ha venido demostrando transparente, participativa y cercana a la gente. Bueno, eso tuvo su repulsa, en la verdad, temas quizás que no se explicaron adecuadamente, que llevaron a alguna confusión, y el presidente ha tenido la valentía, ha tenido la sinceridad de presentar otra propuesta en la noche de ayer y hacer algunos señalamientos que yo creo que eran muy justos y necesarios de hacerlos, y eso fue lo que ocurrió. Yo estoy 100% de acuerdo con el planteamiento de anoche del presidente, con una nueva alternativa. Como ministro de Industria y Comercio, ¿a usted le tocó participar en la elaboración del presupuesto? Sí, claro, a todos. O sea, cada cual presenta su presupuesto. ¿Y por qué nadie le advirtió al presidente de que esas medidas no eran graciosas, que iban a causar ese efecto negativo? Ninguna medida son graciosas. Lo que hay que tener la valentía de hacer lo que se tiene que hacer. A nosotros nos han colocado una responsabilidad en los ministerios, al presidente, a dirigir la nación, y hay que tomar la medida.
las medidas, por ejemplo, para cerrar un presupuesto que hay que presentar y que pudiera tener variaciones luego, de acuerdo a las recaudaciones del Estado, tienen sus variaciones, pero hay que presentarlo en octubre, de acuerdo a la ley. Y si vemos en el fondo, la preocupación principales de ese presupuesto son seguir atacando el COVID, dando los insumos necesarios para la salud, impulsar la dinámica económica con las limitaciones que tiene y apoyar a todo el servidor público que tiene un año trabajando en la calle de medidas excepcionales, como son las policías, las fuerzas públicas, los médicos, y en eso es que se ha basado el presidente, recortándole a todos los ministerios el presupuesto. Para paliar, por ejemplo. Además, Salomón, Sí, encontrando unas arcas totalmente vacías y un Estado totalmente deformado en cuanto a la economía. de eso yo quisiera que usted me hable en breves minutos, pero mire, para paliar entonces esa posición que había de impuestos, el presidente ha decidido llegar a algunos acuerdos con la Barrick Gold y con el sistema económico dominicano. Se conocen algunos de los alcances, porque él ha dicho simplemente que llegó a un acuerdo mediante el cual recibirá por adelantado algunos recursos por parte de la Barrick Gold, pero no detalló. Usted que participó, ¿puede detallar de qué se trata ese acuerdo con la Barrick y con el sistema económico, con los componentes económicos del país? Bueno, Salomón, la participación del presupuesto no ha llegado a ese punto. Acuérdate que eso fue un anuncio que hizo anoche el presidente. El Consejo de Gobierno no ha participado para conocer estos ajustes. Lo que sí sabemos es lo que el presidente ha anunciado, un avance de la Barrick Gold y un avance de otras instituciones nacionales a los tributos que tienen que pagar. Y ya que ese tema no se ha discutido en la comisión que tiene que ver con el presupuesto. Bueno, todavía ha sido un anuncio que se ha hecho anoche y que tendrá que presentarse incluso en la modificación del conocimiento en el Congreso, porque ya el presupuesto está en el Congreso. Ahí es que donde se le va a hacer los cambios necesarios. Mire, el presidente habló de que el PLD instauró un régimen de corrupción. ¿Usted está de acuerdo con eso que ha dicho? 100%. 100%. Aquí en los procesos que se ha dado en la República Dominicana, primero una fiesta, un desorden en cuanto a la administración pública, en posiciones, en violaciones a lo que es la carrera, el MAP, en los sueldos, en los niveles de responsabilidad, en el endeudamiento. Nosotros estamos hablando que en el 2012 había un endeudamiento de un 32% del PIB. Y hoy día nosotros tenemos un endeudamiento que va al 60% del PIB. Y eso sin contar con el endeudamiento que tiene que ver con el Banco Central de la República Dominicana. Es algo que pudieran verse como ese crecimiento económico que ellos mencionaban de la macroeconomía, pero ¿a qué costo? ¿O de dónde sale el dinero? Que es sencillo de ver, porque si tú ganas 10,000 pesos y coges 15,000 prestados todos los meses, claro que son 25 que tienes. Pero no es muy pronto para determinar que fue por corrupción o no, sobre todo cuando en justicia no se ha ventilado. Tú tienes un punto. La justicia es otra cosa. Pero todos sabemos que es Odebrecht o no. No sabemos lo que son los tucanos. No sabemos lo que es la ISOE. No sabemos lo que es la reparación de los hospitales y los miles de millones de pesos que presupuestaron, lo duplicaron y los hospitales están peor. Nada más hay que ir a Cabral Ibáez, a Santiago y verlo con sus propios ojos. Entonces, para eso no hay que hacer un juicio. Yo lo que creo es que sí, la población pedía, y yo estoy de acuerdo, que la justicia no puede estar politizada. Entonces ahora hay que esperar que sea la justicia independiente, que arme sus expedientes, que sean expedientes sólidos para que no se caigan y hacerle un servicio a los delincuentes, de que no se puedan jugar dos veces por un mal juicio. Usted ha dicho que encontró una institución quebrada. Defíname una institución quebrada. Una institución quebrada es la que no tiene fondos, la que los fondos están mal gastados, la que los procesos de, por ejemplo, en el caso nuestro, un edificio de 9,000 metros cuadrados que pague 24 millones de pesos mensuales, que no tenga cafetería, que no tenga restaurante para que unos 800 ciudadanos que conviven ahí, que no tenga suficiente parqueo, que no tenga, además de ello, un plan de contingencia para los vicios ocultos,
y que el proceso de la realidad de ese edificio es que se lo hayan comprado a un alto dirigente del PLD a través del Banco de Reserva, y que ese Banco de Reserva entonces se lo alquile al Ministerio de Industria y Comercio. Yo creo que eso no está bien. ¿A quién le compraron el edificio? Si se puede saber. Eso está dentro de los documentos que se han señalado y que es de conocimiento público. Yo creo que para que haya una buena justicia, no me corresponde a mí hacer los señalamientos, sino que haya un proceso adecuado. Bien, a partir de lo que usted acaba de explicar, hay visos de corrupción, hay rastros de corrupción. ¿Qué harán ustedes? ¿Usted encontró esa realidad? Yo he hecho lo que tengo que hacer, pero ya ahora, en el caso del edificio que esté señalado, es entre el Banco de Reserva y el Ministerio de Industria y Comercio. No me corresponde a mí. En este caso, yo soy un inquilino. Lo otro son procesos que habrán de ventilarse. Bien, ha dicho el presidente otra cosa para salir ya del tema del presidente. Ha pedido la renuncia de la Cámara de Cuentas. ¿Usted cree que es pertinente esa petición del presidente? ¿No ha sido muy dura? Yo lo que creo que el presidente ha hecho un señalamiento en base a lo que el país conoce. Yo creo que tú también lo conoces, Salomón. ¿Dónde están las auditorías? ¿Dónde están depositadas? ¿Cuáles son los resultados? Pero no la de ahora. Nosotros, por ejemplo, pedimos las auditorías no solamente de aquí, sino también de las instituciones que tutelamos, que son 14. Se la pedimos que le hicieran a la Cámara de Cuentas por oficio y se la pedimos que le hicieran también a la Contraloría. Pero ¿dónde están las auditorías de la Cámara de Cuentas de los otros 4 años pasados que tienen ahí? ¿A quién le hicieron auditoría? Aquí estaba todo bien. No hay ningún señalamiento, ni siquiera administrativo, porque a veces no es por corrupción, a veces es por procesos, que siempre lo hay. Por menor que sea, siempre hay un cheque que no se ha reintegrado de caja o no anulado. Esos son procesos de auditoría, pero nadie conoce nada. Entonces, ¿dónde está el trabajo? Es lo que el presidente ha dicho. Quisiera saber, en el tiempo que usted tiene, ¿encontró algo que implique actos de corrupción? Fíjate, el Ministerio de Industria y Comercio es un ministerio más de permisología. No tiene grandes compras ni contrataciones. Es un ministerio que tiene que ver con regulaciones. Un ministerio más técnico que otra cosa. Lo que sí nosotros tenemos aquí es la consolidación de la zona franca, de las industrias, de las pymes, de lo que tiene que ver con comercio exterior que maneja diferendos, con temas de arbitraje, y que estamos consolidando. Lo que sí hay aquí, o hubo aquí, es un desborde con el tema de los nombramientos, con el tema de la formalización, con el organigrama que manda el MAP, que manda la organización del ministerio como ministerio después de su ley, que es uno de los 2 ministerios que tiene una ley propia. Lo tiene el MIREX y lo tiene Industria y Comercio, y que nosotros estamos fortaleciéndolo. Indudablemente una reducción importante de nóminas que no se justifican, que no están dentro del organigrama, que no están dentro del presupuesto del Ministerio de Industria y Comercio, que venían directamente desde la presidencia, me parece, y que nosotros estamos regularizando. Pero más que todo, Salomón, viendo lo que hay y mirando hacia cuál es el compromiso de un ministerio que tiene que ver en perseguir los 600,000 empleos que ha anunciado el presidente de la República, que tenemos que buscar. Yo le hice la pregunta porque precisamente en la permisología siempre se ha dicho que hay corrupción en el Ministerio de Industria y Comercio. Por ejemplo, para la obtención de permisos para una estación de combustible hay que tener más de 20 millones. Yo supongo que al llegar un hombre como usted, esas cosas se corrigen. Lo primero es que imposible de haber algún tipo de corrupción en ese sentido, porque no se ha otorgado ni se va a otorgar ningún permiso por ahora. Nosotros estamos haciendo un levantamiento con el BID, que es un organismo internacional, con una asesoría, a ver qué es lo que hay, qué procede y cómo debemos nosotros de continuar con un tema tan delicado como ese, porque todo se mueve en base a la energía y nosotros somos quienes, como tú muy bien dices, regulamos ese proceso. Yo aspiro a que cuando salgamos de aquí, la discrecionalidad del ministro sea cero, la discrecionalidad del proceso sea cero, que cada dominicano que pueda y quiera
a iniciar un proceso, sepa a qué atenerse. Y mientras tanto, nosotros lo que estamos es trabajando con un levantamiento de información y consolidación con lo que podamos manejar con total transparencia. Mire, me gustaría saber su opinión. Hace apenas una semana hubo un accidente en el que explotó una estación de combustible. ¿Cuál ha sido la posición del Ministerio de Industria y Comercio? ¿Qué han hecho ustedes? ¿Por qué no han fijado una posición pública? Bueno, nosotros hemos hecho lo que nos corresponde, 100%. Nosotros lo primero es que lamentamos la pérdida de la vida humana y ya van varios. Luego nosotros estamos esperando el informe de los bomberos, el informe que tienen que presentar una comisión que designamos el mismo viernes en la madrugada y que va complementándose con esos organismos investigativos que trabajan ya fuera del marco de este ministerio para comenzar los procesos sancionadores que amerite el caso. Aparte de los bomberos, si ustedes no han iniciado un proceso de investigación. Sí, claro que sí, ya te lo dije, que desde el sábado en la madrugada iniciamos un proceso con todo lo que nos corresponde a nosotros, pero los que son válidos y que tienen la fortaleza de la investigación también y que complementan cualquier tema para lo que es el proceso sancionador son los organismos que tienen que ver con eso, como los bomberos. Pero en sus investigaciones, ¿qué han detectado? ¿Qué han determinado en las de ustedes? Aunque no sea para... Es que no han concluido. Sería un error de mi parte fijar una posición sin tener todos los datos. Recordemos que en situaciones similares, antes que esto, la posición es aislada de quienes tienen que fijar el hecho, tener conocimiento del hecho, fueron más graves en cuanto a buscar las soluciones que bueno, más grave no, porque cuando hay una vida que se pierde es lo más grave, pero no se puede fijar una posición sin tener toda la información. Nosotros sí estamos del primer día arriba de eso, iniciamos los procesos que tenemos que iniciar y estamos revisando. Ahora, ¿qué te puedo yo decir también? Que al llegar aquí, nosotros encontramos 30 y pico de estaciones cerradas. Lamentablemente, y digo lamentable porque en un proceso de COVID paralizar parte de la economía tampoco es bueno, pero más vale la seguridad del ciudadano y de los mismos dueños. Llevamos 70 y pico con un proceso que debemos de tener técnicos adecuados, que debe de haber la integración y que debemos de consolidar como autoridad. ¿Y no se supone que es el ministerio que supervisa, que los precintos de seguridad en las estaciones se establezcan de forma correcta? Definitivamente, tiene que llevar una supervisión que tiene que venir y que nosotros estamos conociéndola en los 50 días que tenemos el ministerio para todo el territorio nacional y vamos avanzando. Por eso te dije, encontramos 30. De todas las que hemos investigado y que hemos supervisado, van 40 cerradas, a pesar de que con mucho dolor tenemos que tomar decisiones en ese respecto, porque no solamente es la economía, también es la vida humana o evitar los accidentes como este que ha ocurrido con mucha pena, porque ya van varias vidas que se pierden. Mire, desde la oposición usted tenía una cierta valoración sobre la ley de combustibles. Ahora que está en el cargo, ¿ha cambiado su parecer o cree que estaba errado antes o hay que hacer algunos ajustes? Mi posición es la misma, Salomón. Nosotros pagamos unos impuestos por los combustibles que se consumen y siempre lo dije y ahora lo repito, lo importante es ver en qué se invierten esos impuestos que se le pagan a Estado, que sean manejados con transparencia, que sean ubicados en los lugares donde deben de gastarse adecuadamente y que nosotros tengamos la confianza como ciudadanos que en una época de pandemia donde hemos tenido que buscar recursos extraordinarios, donde hemos tenido que llamar a que todo el mundo se sacrifique, lo que se pague en impuestos se invierta bien. Esperemos nosotros que la economía se relance. Estamos trabajando para ello en una gran mesa de la industrialización, para que en algún momento sean menos los impuestos que se paguen. Usted ya es el funcionario que le corresponde tomar esa decisión. ¿Qué ha visto? ¿Se están aplicando bien esos 2 pesos o qué va a hacer? Porque ya no puede decir lo que va a hacer, ahora hay que hacer lo que hay que hacer. Es correcto. Lo primero que vamos a hacer es dinamizar la economía. Por eso te digo, el ministerio es mucho más
hidrocarburos. Y nosotros vamos como... Pero los 2 pesos, ¿se estaban utilizando bien o se estaban utilizando mal? Creo que bien. Y ustedes son que lo deben de evaluar. Los pocos recursos que está recibiendo el Estado hoy día en sus arcas se han utilizado para tratar de dinamizar la economía. Fíjate que se ha enfocado primero en salud, después en darle seguimiento a aquellos que se ocupan de la salud. Yo me refiero a ese dinero de los combustibles. ¿Se está utilizando así, como usted dice ahora? Es que son los impuestos. Son los impuestos que se pagan, los que van al arca del... No, es para que la gente sepa que antes se utilizaba de una forma y que ahora se le está dando un uso correcto. Eso es lo que quisiera decir. Bueno, pero es que hablamos, Salomón, que antes se utilizaba, ¿en qué se utilizaba? No sé, en Odebrecht, se utilizaba en ISOE, se utilizaba en que los hermanos de los funcionarios ganaban 200,000 pesos sin trabajar, en supernóminas, en tener una cantidad de réplicas y contrataciones y una bonomía, en ir quizás todos los funcionarios al mediodía, tú lo encontrabas en los restaurantes haciendo despachos hasta la tanta de la tarde. Eso tú no lo ves ahora, cada cual con una movilidad que tú decías, ¿quién es que viene ahí? Son cosas diferentes. Ahora tú ves al presidente dando Picasso toda la semana, ocupándose de cada cosa que tiene que hacer para que el país tenga oportunidades de trabajo, para que nosotros salgamos adelante. O sea, que la ley de hidrocarburos es buena en sí misma. La ley es buena en sí misma, o sea que la ley en sí misma es una buena ley. Lo que hay es que darle la mejor aplicación. Eso la ley es la ley y nosotros lo que tenemos es que cumplirla. A mí como ministro lo que me toca es ejecutarla en favor del ciudadano. Ahora bien, ¿quién cambia la ley? Yo tuve 18 años en el Congreso, tú me veías regularmente. Yo sé que es el Congreso que la cambia. Distorsionar el que es el ministerio que tiene que aplicar, cambiar la ley, yo creo que es algo de manejo político, no es algo que se ha dado. Por eso el presidente anoche dijo que no le han dado un día de tregua, un solo día de tregua, y yo creo que eso es un abuso, porque nosotros tenemos que pensar como dominicanos en época de COVID. Sabemos que la campaña se ejecutó, se compitió, pero ya la campaña pasó. Ahora lo que tenemos que apostar todo a que el país salga hacia adelante y que en un momento de crisis económica pueda ser competitivo, que un país que tiene que salir ahora a atraer las inversiones, por ejemplo, como estamos viendo nosotros, que están en China y que van a venir para América, que nosotros podamos decirle, este es un país seguro, este es un país donde los dominicanos están apostando a que salga adelante, a que las cosas se solucionen, a que las cosas funcionen. Y pareciera que hay un sector que para que no se fijen en cómo dejaron el país, lo que quieren es vivir en una diatriba permanente sin justificación alguna. ¿Cuáles son esos sectores? Usted dice sectores y no especifica. No, sectores políticos que quieren seguir en campaña para que no se fijen en lo que dejaron. Yo me refiero al PLD. El PLD. Sí. ¿El PLD de Danilo o el PLD de 16 años acá? De 16 años atrás. Eso implica la fuerza del pueblo. Al PLD. Mire, me gustaría saber también, usted ha hablado en 50 días, por ejemplo, tiene un proyecto que a mí me parece súper interesante y es un acuerdo con los tabaqueros. Este es una encomienda que nos dio el presidente 30 días atrás, porque el sector tabaco es un sector que en todo el tiempo, hay que reconocerlo, principalmente con la inversión del sector privado, ha crecido. Ha ido de los 300 millones de dólares hace más o menos 15 años, 20 años, a casi los 1,000. Ahora, ¿qué le interesa al presidente en este momento? Y nosotros le hemos dado seguimiento con el ministro de Agricultura, con el director del Banco Agrícola, con el canciller de la República Dominicana, que todos están muy integrados y colaborando en que el tabaco en República Dominicana sea un tabaco realmente de un encadenamiento de producción nacional, que se produzca como antes, que tú ibas a Mao, a Santiago Rodríguez, a Dajabón, en Azo, en San Juan, y había producción de tabaco. Que nosotros podamos tener más agricultores involucrados en eso y también en la producción en la zona franca, que han ido creciendo a pesar de la pandemia. ¿Ese acuerdo en qué consiste en términos económicos? En hacer un levantamiento. Por ejemplo, el Banco Agrícola ha destinado 100 millones de pesos a 0 tasa de interés para apoyar a los productores que, aún no siendo dueños de tierras, tengan contrato de siembra con los que fabrican los tabacos y que se le pueda financiar entonces esa siembra.
Agricultura va a estar dándole seguimiento a los cultivos, a las plantitas en in vitro para darle más oportunidades de calidad y de más cantidad de matas, y de que los procesos se encadenen para producir más trabajo aquí en República Dominicana. Hay algo que a mí me llama la atención, quisiera su opinión. ¿Cómo es posible en momentos difíciles de situación económica como la que estamos viviendo se puedan, por ejemplo, ofrecer préstamos a tasa cero? El gobierno lo que necesita ahora es recursos. ¿Cómo a tasa cero yo presto sin tener ninguna ganancia si lo que buscamos es la movilidad económica? Ganar todo el mundo. Tú lo has dicho todo sin darte cuenta, quizás. Porque cuando tú le das al agricultor la oportunidad de sembrar una matita, tiene que buscarla, transportarla, deshiervarla, fumigarla, depalillarla, recogerla, secarla. Ahí tienen que comer, ahí tienen que transportarse. Y ese que está haciendo eso estaba desempleado, estaba esperando que algún político le regalara un sueldo botella. Sin embargo, se está ganando la vida y está moviendo la economía. Y ese sector hoy día hay que fortalecerlo en República Dominicana para que haya más naves en zona franca que entonces armen el tabaco y haya más exportación y llegar de los 1.000 millones a los 1.500 en exportación, pero que se quede todo lo otro, que es el encadenamiento de la producción en República Dominicana. ¿Cuáles son sus perspectivas a corto plazo, digamos, al frente de Industria y Comercio? Nosotros tenemos el reto de impulsar y perseguir esos 600.000 empleos. Hemos creado una mesa de la industrialización para que República Dominicana en todo sentido se vea como un solo músculo de la creación del trabajo. Estamos apostando y respaldando la ley de proindustria que le va a dar incentivo a que las utilidades de los industriales que puedan reinvertir en modernizarse y en ser competitivos y tener calidad y cantidad que se puede exportar y que además de eso puedan también ser suplidores de las mismas zonas francas, se modernicen para ello y creen plazas de trabajo para los dominicanos. Nosotros estamos buscando que las pymes tengan la formalización, el conocimiento, la organización para que sean cada vez más productivas en República Dominicana. Y estamos trabajando día a día en lo que son las federaciones de comercio desde el Viceministerio de Comercio Interior para que nosotros podamos también fortalecer el sector formal en la República Dominicana. Y lo demás que nos toca es la metodología de la permisología de todo lo que tienen que ver con los negocios, las industrias y el comercio que hay en este ministerio. Estoy muy satisfecho con el equipo que hemos conformado de técnicos, de mujeres, hombres que están enfocados en un solo objetivo, que es que cuando nosotros nos vayamos de aquí, las evaluaciones entonces que nos pasen a nosotros, las pasemos con buenas notas. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque sabemos que usted tiene rapidez, tiene la necesidad de reunirse con el presidente de la República. Así que ha sido un placer tenerlo aquí en su programa Verdades al Aire. Para mí, un inmenso honor, te deseo los mejores de los parabienes, hermano. Espero que sea el primero de muchos programas como siempre, porque yo voy a estar a la disposición de todos ustedes como lo hemos hecho desde antes de llegar al ministerio y como espero que sea después que me vaya de aquí algún día. Muy bien, bendiciones. A ustedes. Bien, por considerarlo de interés para este país y por todo lo que está pasando en estos días, es necesario, hemos creído justo traer de nuevo a colación lo que ha dicho el director de compras y contrataciones, momentos en que el presidente Luis Abinader ha hablado sobre la situación económica y ha dicho también cómo encontró las arcas vacías, cuáles son las medidas que se están tomando para tratar de extirpar, de exorcizar todos esos males en la sociedad dominicana. Y desde el gobierno consideramos importante repetir el primer párrafo, el primer bloque de la entrevista que le hiciéramos al director general de compras y contrataciones. Vamos a ver, para que la gente pueda entender lo que ha dicho el presidente, más lo que se está haciendo para tratar de adecentar una vez y por todas este país y prevenir la corrupción. Veamos. Bien, tal como les habíamos prometido, está con nosotros Carlos Pimentel, quien es el director general de compras y contrataciones, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas. Para mí es un placer tenerlo aquí en mi programa Verdades al Aire. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, gracias por la invitación, Adolfo. Un placer siempre
conversar contigo y a través de ti con, bueno, toda la ciudadanía que sintoniza tus programas. Mira, llegaste allí, ya tienes un mes y estás a fuego cruzado, muchas cosas que hacer, muchas cosas que recomponer. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Qué has encontrado allí a tu llegada? Lo más importante es que cada día que pasa el entusiasmo es mayor y el compromiso de asumir el deber de las funciones que se nos han asignado. Este mes ha sido muy interesante porque hemos agotado etapas de organización interna que nos permita consolidar las distintas estructuras de la entidad para poder afrontar las responsabilidades que tenemos por delante. Pero de igual manera hemos estado acompañando distintas entidades del Estado que deben organizarse para contratar y para eso hemos agotado pues distintas jornadas, no solamente de formación y de capacitación de los aspectos fundamentales del sistema, también sobre el uso del portal transaccional y acompañando algunos procesos de manera muy particular, los procesos de emergencia, luego de la declaratoria para la compra de insumos médicos por el COVID, donde 3 entidades están autorizadas por 45 días, que se van agotando ya, a comprar bajo esa modalidad y hemos estado dando seguimiento. ¿Solo 3 entidades? 3 entidades están autorizadas para comprar en emergencia insumos médicos relacionados con el COVID. Ministerio de Salud, Servicio Nacional de Salud y Promese. Y la Universidad Autónoma de Santo Domingo también está en el decreto para la adquisición de algunos equipos para el inicio del cuatrimestre, ¿no? Pero han hecho compras en este estado de emergencia, han hecho compras y ¿qué monto ha sido el que han hecho? Hay procesos abiertos, Promese tiene un proceso, Ministerio de Salud tiene 2 procesos. El Servicio Nacional de Salud, precisamente en esta semana que pasó, nos envió una consulta para 2 procesos también que quiere iniciar. No procesos de compra te refieres, ¿no? No procesos, así es. Porque procesos de compras. La licitación puede esperar cuando es un estado de emergencia. Sí, claro que sí. Es una de las modalidades. Cuando digo proceso, digo que está la modalidad, la intención de adquirir algún bien o servicio. Bueno, hemos estado apoyando y hemos estado acompañando también estas entidades. ¿Cuáles son los montos? Los montos, Carlos, si se puede saber, los montos de esas compras. Se pueden saber porque son públicos. Todos los procesos de contratación son públicos. Yo lo que no los memorizo. Yo no memorizo cada uno de los montos porque nos concentramos de manera muy, muy particular en esta etapa inicial en que la apertura y los pliegos de condiciones sean tan claros, sean tan específicos, que permitan hacer una contratación eficiente y una contratación transparente. De todos modos, esa información es pública para todo interesado que quiera saberlo. Y bueno, y este mes también hemos dedicado esfuerzo a poder limpiar los archivos de la Dirección de Compras y Contrataciones en relación a los distintos recursos jerárquicos, medidas cautelares, investigaciones en curso, porque como ya el país sabe, pues ahí encontramos a más de 200 casos que están siendo conocidos, analizados, y que vamos avanzando como asumimos ante la opinión pública, que nosotros vamos a terminar este año con todos esos casos con decisiones. Encontraste 200 casos pendientes de fallo. ¿Ya cuáles están listos? Bueno, actualmente ya creo que tenemos alrededor de 60 resoluciones. La meta es para cerrar el próximo mes con el 50% al menos de los casos encontrados. Hay, bueno, casos que son de índole administrativo, hay medidas cautelares, hay recursos jerárquicos, hay solicitudes de investigación, hay investigación de oficio. Nosotros en los próximos días vamos a informar al país, no solamente lo que encontramos, sino vamos a informar todas las decisiones que ya hemos tomado. De hecho, están en el portal, esas resoluciones ya se van colgando en el portal de manera inmediata. Y el entusiasmo del equipo de la Dirección de Contrataciones y su división de impugnaciones, resoluciones e investigaciones verdaderamente ha permitido
poder avanzar con relación al conocimiento de todos estos casos y la participación directa de las dos subdirectoras, la subdirectora Cristal Fiallo y la subdirectora Rubén Enríquez. Dentro de sus tareas y responsabilidades tienen acompañar de manera directa la división de resoluciones e investigaciones para en el calendario que hemos propuesto, pues poder tener decisiones alrededor de todos esos casos. Mira, la ley de contratación. También hay que decir, Salomón, que tenemos, junto con esos casos, que son la mayoría tipo administrativo, también tenemos 3 investigaciones que los indicios indican que van bordeando los aspectos de tipo penal. ¿Cuáles son esas investigaciones para que les explique? Estamos trabajando en ellas, Salomón, y en los próximos días vamos a tener al menos 2 de estas investigaciones. ¿Pero con cuáles entidades, Carlos, para que el país sepa, con esa claridad meridiana que te caracteriza? Por lo menos vamos a terminar lo que estamos trabajando, y como hemos dicho siempre al país, todos los casos vinculados a las contrataciones que puedan tener indicios de naturaleza penal y que desborde las competencias de la Dirección General de Contrataciones Públicas, todos esos casos van para el Ministerio Público. En este momento hay 3 casos en esa naturaleza. Hay 3 casos que están en esa condición. ¿Y cuándo podrían ir al Ministerio Público? Irán en los próximos días. Siempre hemos dicho que no vamos rápido, pero vamos seguro. Y vamos dando pasos firmes en las funciones que hemos asumido. Y como hemos señalado en otras oportunidades, la coordinación estricta con los órganos de control, de prevención y de investigación de la corrupción son importantes y son fundamentales. Esas investigaciones, Carlos, con la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental es muy estrecha. Estamos trabajando algunos casos conjuntos. De igual manera, la coordinación con la Contraloría General de la República y el acercamiento que hemos hecho a la Cámara de Cuentas. Obviamente, una Cámara de Cuentas que apenas le quedan ya 3 meses, 4 meses de su gestión, porque a partir de febrero el país tendrá una nueva Cámara de Cuentas, porque los actuales terminan sus funciones. Inmediatamente eso suceda, pues vamos a redoblar los esfuerzos de coordinación entre Cámara de Cuentas y la Dirección de Contrataciones. Los montos, Carlos, sobre esas, digamos, posibles irregularidades, más o menos ¿cuánto asciende? Bueno, lo que pasa es que hay uno de los casos que es múltiple, porque parece ser que durante un tiempo extendido en esa institución funcionó un mecanismo de enriquecimiento ilícito a través de las contrataciones y que hemos identificado toda una estructura institucional para depredar el erario público a través de las contrataciones. Entonces, tal vez es muy temprano para cuantificar, pero en el caso de esa entidad que se va a conocer pero en esa estructura, en esa identificación, ¿hay funcionarios o empleados de la propia dirección? Sí, correcto. Hay funcionarios, hay empleados, hay proveedores, hay toda una estructura que funcionó durante mucho tiempo. Y las irregularidades no son solamente de una contratación específica. Podría decirse, perdóname, Carlos, las irregularidades se registran en una contratación, en otra contratación, en otra y en otra, porque era un modo de operar en esa institución. Me refiero, Carlos, para explicar al país, ese tipo de cosas consuetudinarias, ¿era con respecto a la misma persona siempre o a las mismas compañías? Sí, y es parte del proceso que estamos siguiendo, pero sí hay un patrón. Hay un patrón que indica que cuando se analiza distintos procesos de contratación en esa entidad, pues hay un modo operante, hay un modo de operación y bueno, el país va a conocer eso, no nos desesperemos. Ese caso está en una área especial porque ya vimos que no estamos hablando de una violación administrativa, sino que probablemente, eventualmente, ese caso el Ministerio Público tendrá que profundizar en él. ¿En qué renglón de las contrataciones, Carlos? Por lo menos, si puedes adelantarlo. ¿En qué renglón se detecta? Bueno, es que hay de todo, pero básicamente en la adquisición de bienes. ¿Pero qué tipo de bienes? No sea tan... Bueno, tranquilo, no te preocupes. Es una cuestión de días. En una cuestión de días, nosotros vamos a estar cumpliendo con lo que nos corresponde, con ese y con cualquier otro caso
inmediatamente estemos en el borde de lo penal, esos casos van para la Procuraduría, y digo que deben ir a la Procuraduría porque nosotros no tenemos esas competencias. Entonces la llevamos al órgano que tiene la competencia para claro. Hablando de eso, de la Procuraduría, usted fue junto con Milagros Ortiz Bosch por ante la Procuraduría a llevar un expediente que tenía tipos penales, a entender de ustedes, o ribetes penales. ¿Podría explicar cuáles fueron esos tipos penales que ustedes detectaron? Bueno, nosotros señalamos en el informe y en toda la documentación soporte que fue entregada a la Procuraduría General de la República, y quedó demostrado, comprobado, que no hay forma de debatirlo ni de rebatirlo, que en el marco de los 11.500 millones para la contratación de asfalto caliente, realizado desde el Ministerio de Obras Públicas, se violó la ley de compras y contrataciones en distintas disposiciones, en todos sus principios, en todos sus procedimientos, y se escudó una compra a través de un supuesto proceso de exclusividad, donde se identifican claros vínculos entre la ente contratante, entre los proveedores, y que esa violación tan marcada a la ley de compras y contrataciones nos dejaba algunas preguntas abiertas. Exclusividad con una sola compañía. Así es. ¿Y cuál es esa compañía, Carlos? Hay varias compañías involucradas, y lo que hemos señalado es que cuando hay una violación de esa naturaleza tan pronunciada y esa intencionalidad de violentar todas las disposiciones de las contrataciones, pues lo que hemos partido es que hay un interés. Y hay un interés de enriquecerse, hay un interés de beneficiar grupos. Hay que demostrarlo, Carlos. Eso es una presunción suya que tiene que ser demostrada con documentos. Por eso está en el Ministerio Público, para que el Ministerio Público pueda profundizar en esa investigación, pero todo el que participa en un entramado para violentar la ley de compra y contrataciones de la forma que se hizo, sin lugar a dudas, la hipótesis es que había una intención de enriquecerse, de enriquecer a terceros, de transferir recursos a grupos políticos, a grupos económicos. En los momentos que se hizo también deben ser parte del análisis de la Procuraduría General de la República. Y por eso ese caso está ahí. Entonces, el tipo penal, digamos, de entrada que ustedes detectaron es la asociación de malhechores. Bueno, esperemos que la Procuraduría, pues, en su investigación establezca si existe o no violaciones, si estas son de tipo penal, y que pueda establecer todas las tipificaciones del lugar. A partir de lo que usted acaba de decir, es obvio que es penal. Pero además usted no va a ir a la Procuraduría por una amonestación administrativa. Por eso está en la Procuraduría, porque nos dimos cuenta que desbordaba nuestras funciones y nuestra competencia, y además que con relación a nuestra función y competencia ya habíamos terminado, establecimos todas las violaciones a la ley de compra y contrataciones. Ahora falta el por qué se hizo, para qué se hizo y quién se benefició de ese proceso de drenado del presupuesto público. Mira, Carlos, hay algo que era muy recurrente en la gestión anterior. Muchos casos, reclamaciones e impugnaciones que están ahí pendientes. La ley de administración pública manda a tener celeridad, a darle respuestas rápidas a la gente, porque de todos modos las instituciones son para la gente. ¿Qué ha pasado con esos procesos de impugnaciones que ustedes han encontrado y reclamaciones? Bueno, esa es una de las mayores quejas de los usuarios, proveedores, de abogados, de contratistas, de que los recursos jerárquicos, las medidas, las impugnaciones, las investigaciones, pues o no salían de la dirección de contrataciones o duraban mucho para poder tener decisiones. Franca violación a la ley de función pública que manda a ser ágil. Y por eso encontramos lo que encontramos en los archivos de la Dirección de Contrataciones. Nosotros, en primer término, ya lo hablamos, tenemos el compromiso de conocer cada uno de los recursos que están en la dirección, y va a haber decisiones, y hemos visto casos que son del 2015, del 2016, que probablemente algunos perdieron el objeto, pero independientemente de eso va a haber una decisión para que quede un precedente muy claro, y además, a partir de ahí, tenemos el compromiso que todos los casos que lleguen a la Dirección de Compras y Contrataciones, de la naturaleza que sea,
impugnaciones, reclamaciones, recursos jerárquicos, medidas cautelares. Va a haber decisiones siempre, en todos los casos, apegada a la ley, apegada a la objetividad, pero también cumpliendo los plazos y los tiempos, porque el compromiso que debe tener cualquier ente del Estado es dar respuesta a todas las solicitudes que recibe. Y ese es un compromiso que tenemos y nos estamos preparando para eso. ¿Qué se vulneraba, Carlos, entonces? No había un mecanismo de control, porque todas esas cosas sencillamente se hacen si no hay mecanismo de control. O sea, permitir, o se hacía deliberadamente archivar ahí para que tengan el sueño eterno. Mira, honestamente puede haber un poco de todo eso. Yo no me he concentrado en ese aspecto. En lo que nos hemos concentrado es en tener una metodología, un calendario que nos permita sacar todas esas decisiones. Y estamos trabajando con mucho empeño desde todo el equipo de abogados y abogadas de la dirección, dirigidos por y acompañados por las dos subdirectoras que tienen la responsabilidad de acompañar ese proceso, y además el empeño que desde la dirección le hemos puesto a eso, porque para nosotros es insólito, pero usted no es inaceptable tener casos sin decisión. Y todos los casos ahí van a tener decisión, eso que al país no le quepa la menor duda. Perfecto. No importa lo que sean. Sin embargo, para materializar una solución a todos esos casos, se necesita un personal eficiente y competente, que ustedes no tienen en cantidad. Necesariamente tendrán pero sí en calidad. Sí en calidad. Humanos. Me refiero a que el monto de las, digamos, impugnaciones, reclamaciones en los procesos irregulares ameritan que el número de personal en compra de contrataciones se ha aumentado necesaria e indefectiblemente para dar respuestas ágiles. Bueno, nos hemos organizado con una metodología de trabajo que nos ha permitido, pues, fluir de manera muy ágil. Además de las capacidades internas y además de la voluntad y el compromiso de que cada uno de esos casos debe tener decisión, nos ha permitido que al día de hoy tenemos 60 resoluciones de 60 casos. Eso es un buen ritmo. Eso es un buen ritmo que nos va a permitir... Pues, de 200 que encontraron pendientes. De 200 que encontramos, hay 60 resoluciones de distintos niveles. Bueno, pero eso evidencia una flagrante negligencia de la gestión anterior, porque ustedes no son suprahumanos y en 30 días ya han resuelto o tienen pendiente de resolución 60 de los casos. Eso nos indica también lo que tú señalabas, y es que esa división va a ser reforzada, y va a ser reforzada no solamente con más personal, sino también sumar más capacidades de las que tenemos. Y de eso estamos convencidos, porque nunca más en la Dirección General de Compra y Contrataciones va a entrar un recurso que no va a tener decisión y que no va a tener una decisión en tiempo oportuno. Nosotros nos vamos a preparar y nos estamos preparando para poder tener agilidad, poder tener celeridad y poder cumplir con los principios de la administración pública en relación a la respuesta de cara a la ciudadanía, de cara a los proveedores, de cara a los usuarios en términos generales. Y eso no solamente es en el área de la división de reclamaciones, impugnaciones e investigaciones, sino también en el área de servicio al usuario. Estamos en una etapa ahora de un levantamiento, de diagnóstico de la realidad, de lo que hemos encontrado, para establecer procesos, políticas que permita también dar respuesta a la demanda y los reclamos de los usuarios con relación a consultas, con relación a los proveedores. La Dirección de Compra y Contratación está llamada a ser un modelo con relación a la atención al usuario de los servicios de esta dirección. Y en eso estamos trabajando muy arduamente. Y otro aspecto que hemos puesto de igual manera un empeño importante está relacionada con el área de análisis de datos, inteligencia de datos. Esa área nos va a permitir tener unas alertas tempranas, poder tener un monitoreo activo en tiempo real y permanente a todos los procesos de contratación.
Todos los procesos de contratación, desde que se cargan al portal, tienen y tendrán un seguimiento desde la Dirección de Compra y Contrataciones. Bien, vámonos a una primera pausa comercial, porque parece que hay algún desperfecto en el sonido. Regresamos en 2 minutos con esta interesante entrevista con Carlos Pimentel, director general de Compras y Contrataciones, que promete un antes y un después en esa importante entidad estatal. Bien, gracias por participar nosotros en este su programa Verdades al Aire. Hoy hemos querido hacer un programa en 2 vías, con 2 personas, porque se trata de lo mismo, alentar al país sobre la pertinencia de que se corrijan algunos males ancestrales, pero que por ser ancestrales no necesariamente deben seguir. Ha dicho el presidente Luis Abinader todo lo que intenta hacer para combatir la corrupción, y por eso hemos sumado a Luis Abinader con lo que ha dicho el director general de Compras y Contrataciones. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hasta la próxima semana.